Introducción. Un hadith del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Jami at-Tirmidhi, número 3235, contiene una súplica integral y abarcadora del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Si se actúa en consecuencia, ayudará al musulmán a lograr un carácter noble. Según el hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2003, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado que lo más pesado en la balanza del día del juicio será el carácter noble. Es una de las cualidades del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que Alá, el exaltado, elogió en el capítulo 68 al-Kalam, versículo 4 del Sagrado Corán. Y de hecho tienes un gran carácter moral. Por lo tanto, es un deber de todos los musulmanes obtener y actuar según las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, para lograr un carácter noble. Gran súplica. Dos mitades del Islam. La primera parte de la súplica es una petición a Alá, Todopoderoso, para que le dé a uno la capacidad de realizar todas las buenas obras y abandonar todos los pecados. Esta es una declaración que lo abarca todo, ya que estas dos pueden considerarse dos mitades del Islam. A quien se le conceda esto, tendrá éxito en este mundo y en el próximo por la misericordia de Alá, Altísimo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, está enseñando a los musulmanes la importancia de comprender que la inspiración, el conocimiento, la fuerza y la oportunidad de realizar obras rectas y abstenerse de cometer pecados, provienen todos de Alá, el exaltado. Comprender esto mantendrá al musulmán alejado del orgullo de que el valor de un átomo es suficiente para llevarlo a uno al infierno. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 266. Las buenas obras mencionadas en esta súplica incluyen todas aquellas acciones que agradan a Alá, el Altísimo, y que nos acercan a la misericordia de Alá, el Altísimo. Incluye las acciones que son obligatorias, como la oración obligatoria, las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, y otras acciones recomendadas. Abstenerse de cometer pecados incluye todas las acciones que Alá, Altísimo, desagrada y que nos alejan de su misericordia. Esto incluye tanto los pecados mayores, que se perdonan mediante el arrepentimiento sincero, como los pecados menores, que pueden borrarse realizando obras de justicia. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 31. Si evitas los pecados mayores que te están prohibidos, te quitaremos los pecados menores y te admitiremos en una noble entrada al paraíso. Se puede entender que esta súplica incluye una intención sincera de complacer a Alá, el exaltado, a través de las acciones de uno, ya sea realizar obras rectas o abstenerse de cometer pecados, ya que las acciones solo tienen valor cuando se hacen con una buena intención. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1. Amar sinceramente a los pobres. Lo siguiente que se menciona en esta gran súplica es la capacidad de amar a los pobres por la causa de Alá, Todopoderoso. Amar a los pobres es una excelente indicación de la propia sinceridad. Esto se debe a que una persona no espera que un pobre le dé nada a cambio de su ayuda, ya que es pobre. Entonces aquellos que ayudan a los pobres a través de cualquier medio disponible están más cerca de la sinceridad, es decir, de actuar por la causa de Alá, Altísimo, que aquellos que no ayudan a los pobres. De hecho, el amor es una emoción muy difícil de controlar. Así que quien quiera que lo controle y ame aquellas cosas que Alá Todopoderoso ama, como los pobres, ha alcanzado una fe fuerte. De hecho, amar por la causa de Alá, exaltado, es un aspecto del perfeccionamiento de la propia fe, según un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2352, que amar y estar cerca de los pobres hará que uno se acerque a Alá, el exaltado, en el día del juicio.
Su alto estatus ante Alá, el exaltado, se indica en otro hadiz encontrado en Sahih Bukhari, el número 5196. Se informa que la mayoría de los habitantes del paraíso son pobres, y entrarán al paraíso 500 años antes que los ricos, según un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4122. El hadiz citado anteriormente también menciona la petición del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, de vivir, fallecer y resucitar entre los pobres. Entonces, quien realmente ama a los pobres está siguiendo los pasos del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 76 Al-Insan, versículos 8 a 9. Y dan comida a pesar del amor por ella, uno al necesitado, al huérfano y al cautivo, diciendo: os alimentamos solo por la cara, es decir, la aprobación de Alá. No deseamos de vosotros recompensa ni gratitud. De hecho, el santo profeta Muhammad siempre acompañó a los pobres y se esforzó por satisfacer sus necesidades. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 1415. Es importante señalar que este amor debe demostrarse mediante acciones, no solo con palabras. Un musulmán debe ayudarlos en todo lo que pueda, como apoyo financiero y emocional. Amar a los pobres también puede eliminar la arrogancia, ya que a las personas arrogantes no les gusta asociarse con los pobres. Esta era la actitud de algunos de los no musulmanes de la Meca, a quienes no les agradaban los pobres. Capítulo 43 Az-Zukhruf, versículo 31. Y dijeron: ¿por qué no fue enviado este Corán sobre un gran hombre de una de las dos ciudades? Asociarse con los pobres y necesitados inspira a las personas a sentir gratitud por lo que poseen. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2513, que una persona debe observar a las personas que poseen cosas menos mundanas que ellos. Observar a quienes poseen más puede alentar a uno a volverse ingrato con lo que posee. Esto puede conducir a otros rasgos malvados, como los celos y el amor excesivo por el mundo material, que hace que uno no preste atención a la preparación para el más allá. Capítulo 20 Ta'a, verso 131. Y no extiendas tus ojos hacia aquello por lo que hemos dado disfrute a algunas categorías de ellos, que no es más que el esplendor de la vida mundana por el cual los probamos. Y la provisión de tu Señor es mejor y más duradera. Es por eso que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a su esposa, la madre de los creyentes, Aisha, que Alá esté complacido con ella, en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1780, que tomara solo él provisiones mínimas de este mundo para cumplir con sus necesidades y responsabilidades y evitar las reuniones de los ricos. Es importante señalar que la verdadera persona pobre es aquella que se encuentra en un estado de pobreza y necesidad hacia Alá, el Altísimo, como resultado de haber sido humillado por el amor y el temor de Alá, el Altísimo. Solo necesitan a Alá, el Altísimo, lo que los hace necesitados. Y son despreocupados cuando se trata del mundo, por lo que en este sentido son ricos aunque sean económicamente pobres. El perdón y la misericordia de Alá, Altísimo. El siguiente aspecto de esta gran súplica es por el perdón y la misericordia de Alá, el Altísimo. Estos dos elementos contienen todo lo bueno en ambos mundos. De hecho, uno no puede borrar sus pecados sin perdón. Y uno no puede realizar obras de rectitud sin la misericordia de Alá, Todopoderoso, en forma de inspiración, conocimiento, fuerza y la oportunidad necesaria para realizar una acción de rectitud. En el próximo mundo uno no puede escapar del infierno sin el perdón de Alá, Altísimo, ni puede entrar al paraíso sin su misericordia. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 5673. Pruebas y tribulaciones. El siguiente aspecto mencionado en esta gran súplica es buscar refugio en Alá, el Altísimo, de las pruebas y tribulaciones. Un musulmán debe desear protección contra las pruebas, especialmente aquellas que pueden afectar la fe, incluso si esto significa desear la muerte.
Partir de este mundo antes de ser probado en la fe es una gran bendición, y los hadices que buscan refugio de las pruebas indican principalmente este tipo de pruebas. Por ejemplo, un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3604, aconseja a los musulmanes buscar refugio en Alá, el Exaltado, de las pruebas de la vida y la muerte. Las pruebas de la vida indican principalmente aquellas cosas que pueden afectar la fe, como la incredulidad, las malas innovaciones y la perseverancia en los pecados. Todo lo cual puede ocurrir cuando uno persigue los excesos de este mundo material. De hecho, un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2376, advierte que el amor por la fama y la riqueza es más destructivo para la fe que la destrucción causada por dos lobos hambrientos que se dejan libres entre un rebaño de ovejas. Las pruebas de la muerte incluyen perder la fe en el momento de la muerte y las pruebas de la tumba. De hecho, el juicio de la tumba será tan difícil como el juicio del anticristo, según un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 2064. Es importante señalar que, según el hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4077, no hay prueba que una persona enfrente en este mundo mayor que la prueba del anticristo. El Sagrado Corán y los hadices del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, han dejado claro que una gran prueba que puede destruir la fe es la búsqueda de los lujos del mundo material. Por ejemplo, en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 3158, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que temía que los musulmanes compitieran por los lujos mundanos hasta el punto de destruirlos. Agregó que esta fue la principal causa de destrucción de las naciones pasadas. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió claramente en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2336, que cada nación enfrenta una prueba principal y la prueba principal de esta nación es la riqueza. En realidad, el Sagrado Corán indica que cada persona es una prueba para otra. Capítulo 25 Al-Furqan, versículo 20. Y hemos puesto a algunos de vosotros personas como prueba para otros, tendréis paciencia. Por ejemplo, los ricos son una prueba para los pobres y los no musulmanes son una prueba para un musulmán. Otro versículo indica cómo todas las cosas que la gente considera buenas o malas son para ellos pruebas y pruebas. Capítulo 21 Al-Anbiya, versículo 35. Y os probamos con el mal y con el bien como prueba, y a nosotros seréis devueltos. Esto significa que afrontar los buenos tiempos y las dificultades es una prueba para un musulmán. Los buenos tiempos son una prueba que requiere gratitud, y las dificultades son una prueba que requiere paciencia. Según un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2464, ser paciente en las dificultades es más fácil que estar agradecido en las facilidades. Es importante señalar que esto no significa que un musulmán deba abandonar por completo las cosas que pueden ser una prueba para él, como la riqueza. Significa que un musulmán debería, en cambio, tomar lo que necesita de este mundo para satisfacer sus necesidades y responsabilidades, de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Con respecto a las personas, uno debe cumplir con sus deberes hacia ellas de acuerdo con las enseñanzas del Islam y priorizar complacer a Alá, el Exaltado, antes que complacer a las personas. La gente no protegerá a un musulmán si éste actúa para complacer a la gente mientras desobedece a Alá, el Exaltado. Pero Alá, Todopoderoso, protegerá a un musulmán de los efectos negativos de las personas, siempre y cuando el musulmán obedezca a Alá, Todopoderoso, incluso si esta protección no es obvia para ellos. Amar. Las siguientes cosas mencionadas en esta gran súplica son el amor a Alá, el Altísimo, amar a aquellos que aman sinceramente a Alá el Altísimo, y amar las buenas obras que acercan a uno al amor de Alá el Altísimo. Este aspecto de la súplica incluye todas las cosas que son buenas y útiles en ambos mundos. Solo cuando el amor sincero por Alá, el Exaltado, se establezca en el corazón de uno, esto los llevará a realizar las acciones rectas que son amadas por Alá, el Exaltado. Quien ama a Alá, el Altísimo, amará las cosas que Alá, el Altísimo, ama en palabras y acciones.
Este amor inspirará a uno a evitar los pecados, ya que desagradar a Alá, el Exaltado, contradice tener un amor sincero por Él. El amor por Alá Altísimo se puede dividir en dos aspectos. El primer tipo es obligatorio para todos los musulmanes. Esto incluye amar y demostrar este amor a través de acciones mediante el cumplimiento de los deberes obligatorios que Alá, Todopoderoso, ama. Incluye desagradar y abstenerse de todas las acciones que Alá Todopoderoso odia, es decir, los pecados. Por lo tanto, cuando uno no cumple con esto, demuestra que su amor por Alá Altísimo es deficiente. Corregir este amor requiere que uno se arrepienta sinceramente y se esfuerce por cumplir estos dos aspectos importantes para que puedan perfeccionar su amor por Alá, el Altísimo. El segundo aspecto del amor por Alá Altísimo es esforzarse por realizar actos voluntarios de justicia para complacer a Alá Altísimo. Cumplir con los deberes obligatorios, abstenerse de pecados y realizar acciones rectas voluntarias conduce a obtener el amor de Alá, el Exaltado. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6502. Amar a Alá, el Altísimo, incluye estar contento con el decreto de Alá, el Altísimo, ya que uno sabe que ha sido elegido por su amado, es decir, Alá el Altísimo. Además, la gran súplica menciona amar a quienes aman a Alá, el Altísimo. La perfección del amor es amar a quienes aman a Alá, el Altísimo, y desagradar a quienes no aman a Alá, el Altísimo. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaykhpod.com.